Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Sean bienvenidos una vez más a un estudio bíblico, a este espacio que hemos abierto tocando el tema expositivo de los filipenses. Llegamos a la reunión, a la lección, al estudio número 10, que lleva por título el pastorado ejemplar y el rebaño ejemplar. Recuerden que estamos viendo la carta a los filipenses, lo estamos estudiando en su contexto, en su trasfondo, en su idea, en su propósito, en la mente también paulina, el cual es el autor, ¿no? Que es Pablo. Estamos viendo su mente, su propósito y el momento también de la época en el cual escribió esta carta. Recordemos que la carta a los filipenses fue escrita en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, ¿no es cierto? Juntamente con tres cartas que se complementan y que también fueron escritas y enviadas casi al mismo tiempo, como son las cartas de Filipenses, Colosenses, Filemón y la carta a los Filipenses. A las cuatro se las conoce como las cuatro cartas de la prisión o las cartas carcelarias, ¿no? En este caso hemos querido tomar solamente el libro de los Filipenses, ¿no? Hemos visto la introducción, hemos visto también cómo el apóstol Pablo llama a un contemplar, a un avivamiento, a un llamado para poder predicar el Evangelio de Cristo, que aunque Pablo estaba encerrado en la cárcel, la palabra no estaba presa, ¿no es cierto? Y que había mucha necesidad, llamado al cual los filipenses hacen caso también. Veíamos en el capítulo 2 que Pablo colocaba el ejemplo de Cristo, ¿no? Tengan el mismo sentir de Cristo, que no miró lo del mismo, sino que miró por lo de los demás y de tal manera se humilló y se hizo siervo, ¿no? Obediente y se hizo, esta obediencia le llevó hasta la cruz, dice, ¿no? Entonces Pablo hace un llamado a que miremos a nuestro maestro, a nuestro ejemplo, al que tenemos por estándar, que es Cristo Jesús, su humillación, su sentir, su mente, su acción, su vida en sí, ¿no? Pablo también va a colocar en ejemplo después de Cristo a él mismo, también coloca a Timoteo, también coloca, por ejemplo, a Epafrodito. Recuerden que la carta a los filipenses tiene un propósito de agradecimiento por las ofrendas, por los donativos que la iglesia de Filipenses ha mandado, en este caso a su siervo Epafrodito, quien posiblemente era el pastor de la iglesia en Filipos, lo había mandado para que pueda sustentar al apóstol Pablo en sus carencias y necesidades, ¿no? Epafrodito llega juntamente a la cárcel del apóstol Pablo y le da los donativos y en ese momento Pablo escribe una carta por gratitud a los filipenses, pero en esa carta Dios inspiraría mucha, pero mucha verdad doctrinal y a la misma vez mucha exhortación a un llamado de una vida cristiana ejemplar, ¿no? Pablo también en el capítulo 3 tocaría las falsas enseñanzas, las falsas artimañas de los judaizantes que estaban queriendo mezclar, que estaban queriendo corromper, que estaban queriendo interrumpir y que estaban confundiendo y pervirtiendo el evangelio que Pablo ya había dejado en Hechos 16 cuando llega a Macedonia, exactamente a Filipos, ¿no? Donde está amarrado a un cepo, encadenado o azotado, etcétera. Sabemos la historia que hemos visto en la introducción. Pablo está atacando a estos falsos judaizantes que querían colocar una justificación por la ley, llevándoles a los filipenses gentiles convertidos al cristianismo, al judaísmo, con la más grande señal del pacto mosaico que es, perdón, del pacto abrámico y el pacto mosaico que es la circuncisión y posteriormente guardar las fiestas y también los días, las nuevas lunas y los sábados, ¿no? Que todo eso contemplaba el judaísmo, ¿no? Pablo va a atacar esa doctrina, va a atacar esa enseñanza, haciendo entender a los gentiles filipenses cristianos que habían ellos salido de la ley para pasar a la gracia. Es más, Pablo va a decir que él, cuando estaba en la ley, cuando estaba mirando la ley, cuando quería ser justificado de la ley, él estaba siendo irreprochable en cuanto a la ley, pero que él diría más adelante, todo lo que esto era antes es basura, ¿no? Porque la ley, la justificación de la ley no sirve para nada y somos justificados por la ley de la fe en Cristo Jesús, que es la que vale, ¿no? Porque la palabra dice que por la fe el justo vivirá. Entonces lo que Pablo está defendiendo en el capítulo 3 es la justificación por fe, ¿no? Que la justicia del hombre, que lo que haga el hombre no sirve de nada, que delante de Dios no tiene valor, ¿no? Pablo va a hacer una exhortación a todo eso y en el 4 va a empezar a hacer, lo vimos la semana pasada, una exhortación a los creyentes y un llamado a vivir en paz, ¿no? Pablo hace un llamado a los creyentes que sean
que se comporten, que tengan el carácter, que tengan la vivencia de unos ciudadanos del cielo, lo dice Pablo ahí, porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces Pablo dice, compórtense como tal. Si son ciudadanos del cielo, compórtense como ciudadanos del mismo, vivan pensando en su ciudadanía y recuerden que un día no vamos a volver, sino que un día iremos a nuestra patria celestial de donde somos ciudadanos. Pablo está exhortando a eso y también hace, en medio de la exhortación, hace un llamado a vivir en paz, ¿no? La iglesia de Dios, aunque Dios, lo vamos a ver hoy, está llamada también a padecer por Cristo. Pablo lo dice en el capítulo 3, no solamente quiero participar de la resurrección, sino también de los vituperios y también de las persecuciones y también del padecimiento de Cristo. Y Pablo diría en Filipenses 1:29 que hemos sido llamados no solamente a creer en Cristo, sino también padecer por Cristo, ¿no? Entonces, dos cosas son ciertas. En este mundo en el cual estamos transitando momentáneamente, los creyentes, los hijos del Señor, va a haber padecimientos, va a haber sufrimientos, va a haber amargura, va a haber tristezas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez la connotación es que esta cosa es segura, la persecución, la tribulación, sí, pero a la misma vez estamos llamados a vivir en medio de la tribulación en paz. Y Jesús diría, mi paz os dejo, mi paz os doy. Cristo, que es la mayor figura, el mayor hombre, el mayor personaje, quien obedeció al Padre, quien cumplió la voluntad de Dios, no fue ajeno a esto. Pasó mucha persecución, fue azotado, fue negado, fue escupido, fue clavado en la cruz del Calvario, y en medio de todo eso él tenía esa paz que consolaba su corazón. Hebreos capítulo 12 diría que Cristo no fue agonizantemente a la cruz, sino que él fue con gozo viendo lo que había de venir después, ¿no? Fue con ese gozo a la cruz, sabiendo que llevaría muchos salvos a la gloria, dice, ¿no? Entonces, en medio de la tribulación, Dios también nos llama a tener paz en medio de nosotros, ¿no? A vivir en tranquilidad, y lo diría en el verso 6, ¿no? Capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos, y diría el texto más hermoso también, uno de los textos más hermosos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo es producto de la paz, y la paz y el gozo son productos del fruto del Espíritu Santo, según Efesios capítulo 6, ¿no es cierto? Perdón, Efesios capítulo 5. Entonces, el gozo que produce el Espíritu Santo es fruto de la paz. Si uno vive en paz, en tranquilidad, recordando que nuestro Padre provee, que nuestro Padre ayuda, que nuestro Padre fortalece, uno vive en tranquilidad, uno vive en paz. Recuerda que en el contexto Pablo está escribiendo esta carta dentro de la cárcel, y la pregunta para Pablo es, Pablo, ¿estás con gozo? ¿Estás con paz? ¿Estás contento? Y Pablo es lo que va a responder, va a responder en los siguientes versículos. Sí está contento, sí está en gozo y sí está en paz. ¿Por qué? Porque él confía en Cristo, sabe que la fortaleza de Cristo está en él, y sabe que la esperanza y la consolación eterna vienen de Cristo, ¿no? Entonces Pablo no está diciendo que todo nos va a ir bien. Pablo dice que tenemos a Cristo y que la fe que nosotros tenemos no va a cambiar las circunstancias, sino que va a cambiar nuestro corazón en medio de las circunstancias. Eso es la paz. La paz, cuando uno tiene paz en medio de las circunstancias, en medio de la tormenta, es cuando nuestro corazón cambia. Y muchas veces va a ser así. Las circunstancias no van a cambiar. La enfermedad puede que no se vaya. Lo que estemos pasando tal vez puede que no se vaya. Pero la paz, la fe que está en nosotros va a producir eso. Paz, consolación y esperanza. Entonces, aunque no cambie las circunstancias, lo que va a cambiar es nuestro corazón, reflejando las circunstancias o en medio de las circunstancias. ¿Te das de cuenta? Ese es un gozaos, regocijaos. ¿Cuándo? Siempre. ¿En quién? En el Señor, ¿no? Entonces veíamos eso la semana pasada, y hoy vamos a entrar a Filipenses capítulo 4, verso 10 para adelante. Estamos llegando a la parte final de Filipenses, así que el título de hoy es El pastorado ejemplar y el rebaño ejemplar, ¿no? ¿Cómo tiene que ser un pastor o un líder o un siervo o el pastor, un ejemplo de pastor, y cómo también tiene que ser el rebaño ejemplar? Muchas veces en la congregación o en la iglesia miramos al pastor, decimos, mira que el pastor tiene que ser así, tiene que ser asá, esto tiene que cumplir, esto no tiene que hacer, pero también la Biblia habla acerca del liderazgo, habla acerca de un pastor ejemplar, pero a la misma vez la Biblia llama también al rebaño, al pueblo, al congregante,
a que tenga un ejemplo también. La exigencia es para los dos, tanto para el líder, para el pastor, también para los congregantes, para el rebaño. Y para eso, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué ejemplo debo de seguir? ¿Quién me va a instruir? No hay más. La única herramienta o la única fuente de autorizada para podernos dar el ejemplo, la corrección, la instrucción de cómo ser un pastor ejemplar y cómo ser un rebaño ejemplar son las Escrituras. Y en Filipenses capítulo 4, verso 10 para adelante, nos da todos esos ejemplos, bueno, parte de esos ejemplos. Así que síganme conmigo, sus Biblias a la mano, un cuaderno de notas y un corazón disponible para aprender la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, verso 10 en adelante dice así. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En estos versículos vamos a ver el ejemplo de un modelo del pastor, un modelo de liderazgo. Recuerda que Pablo era el pastor en Filipenses, era el líder, no solamente era el apóstol, sino era el hombre que fundó la iglesia en Filipenses, según Hechos 16, llegando a Macedonia, pasando de la primera ciudad y llegando a la ciudad de Filipenses, la ciudad de Filipos, ¿no? Ahora, cuando hablamos del pastorado, uno puede decir, hermano, pero los requisitos están en Timoteo y en Tito, cuando ahí dice que el que quiera ser obispo, buena cosa desea, solamente que, número uno, sea marido de una sola mujer, que sea irreprensible, que tenga en sujeción su casa, sus hijos, etcétera. Muy bien. ¿Y sabes por qué los requisitos en Timoteo son solamente complementarios a lo que hoy vamos a ver? Porque en Timoteo y en Tito, ¿qué te dice? Para que la gente o los que estén viendo al liderazgo, al que quiere ser líder, no tengan que reprocharle. En pocas palabras, el líder tiene que mantener un perfil externo, claro. Ser dadivoso, ser caritativo, ser hospedador, tener en sujeción a los hijos, ser marido de una sola esposa, amarla, respetarla, honrarla, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente va a ver eso. Sí, de una preparación externa, de un perfil externo, pero a la misma vez la Biblia va a hablar de una preparación interna del obispo. No es que cuando Timoteo dice, el que quiera ser obispo, buena cosa desea no sé, Marcos se levante y diga, hoy me he levantado con ganas de ser pastor. Muy bien, a ver, cumplo los requisitos, soy hombre, soy casado, tengo hijos. No, 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 no. Tenemos que entender todo el trasfondo y todo el panorama o toda la teología que la Biblia arroja acerca del pastorado, acerca del liderazgo. ¿No es cierto? Entonces, Timoteo está hablando de características internas, pero en la Biblia vamos a ver características internas en un buen siervo, en un buen discípulo y en un buen servidor del Señor, un ejemplo del pastorado. Y Pablo, sin duda, no el único, sino es uno de los hombres que va a portar no solamente el carácter externo de un ejemplar pastor, sino también el carácter interno. ¿Te das de cuenta? Ahora aquí también vamos a analizar todo eso. Por ejemplo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Entonces, vamos a hablar de un ejemplo, un pastor ejemplar de manera interna. Externa lo sabemos, marido, sujeción, etcétera. Pero internamente hay una preparación, claro. Hay una escuela de siervos por la cual tiene que pasar. Los siervos lo pasaron. Y si tú alguna vez quieres liderar, quieres ser pastor, amén, gloria a Dios. Pero recuerda que no solamente son los requisitos de Timoteo, sino que tienes que pasar el proceso de la escuela de siervos. ¿Cuál es esa? En un momento vamos a entrar a eso. Pero aquí Pablo está haciendo referencia a algo. Me gozo en el Señor. ¿Por qué se está gozando Pablo? Por las ofrendas, por los donativos, por la ayuda que los filipenses han encomendado. Ahora Pablo dice, no les dice, me alegro, me gozo, gracias por mandarme, no. ¿Me gozo en quién? En el Señor. ¿Por qué Pablo empieza así? ¿Por qué Pablo empieza, me gozo en el Señor?
Porque Pablo, desde su trascendencia en camino a Damasco, en toda su carrera hasta que llega a este punto en la cárcel en Roma, ha visto una cosa del Señor, la provisión. Y también la veracidad de la comisión que Pablo recibió de parte del Señor Jesucristo. Pablo sabía que tenía que estar en escasez, en hambre, en persecución, lo sabía, pero a la misma vez sabía que Dios iba a sostener la obra, que iba a proveer para el apóstol Pablo. Y la ayuda de los filipenses, escuche lo que voy a decir, no vino del corazón de los filipenses en sí, sino que Dios colocó eso en el corazón de los filipenses, tanto el querer como el hacer. Ese amor por Pablo, ese amor por la obra, ¿quién colocó? ¿Los filipenses? No, Dios colocó. Recuerda que Dios está encabezando la iglesia, está colocando también y añadiendo también lo necesario para el sustento de esta obra o de muchas obras más. Pero Pablo levanta en alto algo. Me gozo en el Señor. ¿A quién está exaltando? A Dios. ¿Por qué? Porque Dios está sustentando su obra. Dios está sustentando a los siervos a través de los filipenses. Ahora Pablo dice ahí, me alegro porque en el Señor en gran manera, me gozo porque ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y uno se pone en la mente y dice, ¿por qué Pablo está diciendo eso? Medio que estás reprochando porque dice, habéis revivido, como que se han olvidado, pero ahora se han acordado y me alegro de que se hayan acordado. Más o menos así está diciendo Pablo. En un sentido sí, pero recuerde una cosa, Pablo no está queriendo decir de una manera mala, de una manera negativa, diciendo, por fin se acordaron de mí. Doy gracias a Dios que les hizo acordar de mí. ¿No? No ese es el contexto, porque tenemos que entender también el trasfondo histórico de la ciudad de Macedonia en ese tiempo. Recuerda que cuando Pablo llega a Filipenses y Pablo llega a la cárcel, han pasado más de 2 años, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Es más, Pablo, la iglesia en Filipenses no sabía de un tiempo a esta parte del encarcelamiento del apóstol Pablo. Entonces podemos decir 2 cosas, ¿no? Que la iglesia en Filipenses estaba acumulando, ¿no? Otros eruditos, otros maestros dicen que cuando Pablo dice aquí que habéis revivido, se habéis acordado de mí, muy posiblemente la iglesia en Filipenses esté acumulando, porque lo que había mandado a Pablo a Roma era abundante. Por eso Pablo más adelante, ¿qué va a decir? Estoy satisfecho con todo lo que trajo Epafrodito, estoy lleno, estoy contento, dije, porque había sido de gran ayuda lo que había traído tanto en dinero como en víveres, ¿no? Entonces, muy posiblemente hayan acumulado, ¿no? Un buen tanto, una buena cantidad de dinero, también una buena cantidad de provisión material para el sustento del apóstol Pablo. O 2, que tal vez es la situación más plausible, es que en Macedonia había llegado la escasez, ¿no? Había llegado un tiempo ¿cómo lo decimos? De debilidad económica, ¿no? Había estado en escasez. Vamos ahí un momento, márcate ahí Filipenses, vamos a Corintio ahí capítulo 9, Primera Corintios capítulo 9, perdón, Segunda Corintios capítulo 9, y ahí Pablo va a reflejar esto. Mira, ahí, creo que es 4. Sí, 4:2, ¿no? 4:2. 4:2 de Filipe, perdón, de Primera Corintios 4:2, la palabra de Dios dice así. Ahora bien, se requiere a los administradores que cada quien sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El apóstol Pablo en Corintios, recuerden que el apóstol Pablo no quería pedir nada a los corintianos. ¿Por qué? Por su actitud, por su niñez espiritual, porque ellos tenían una madurez muy, muy carente, ¿no? Que estaban ajenos a pelear por todos, había división, otros decían soy de Pablo, soy de Cefas, etcétera. Pero Pablo dice a ellos, yo no les voy a pedir nada a ustedes porque todo lo que yo necesitaba me lo han suplido la iglesia de Macedonia, ¿no? Que más adelante vamos a ver eso en Filipenses. Ahora, Pablo sabía que en Macedonia, lugar donde era la ciudad de Filipos, una de las ciudades, había escasez. Había también tiempos difíciles.
en su pobreza, posiblemente los filipenses no tenían la posibilidad de poder mandar o enviar al apóstol Pablo para sus necesidades. Entonces, hay esas dos variantes, esos dos comentarios, ¿no? ¿Por qué Pablo dice aquí, se han recordado de mí, han revivido ese sentir? Posiblemente porque había una acumulación y eso demoraba tiempo, o dos, porque había una escasez en Corinto que les dificultaba poder enviar al apóstol Pablo las necesidades que él carecía o necesitaba en la cárcel de Roma, ¿no? Ahora, continuando la lectura en Filipenses capítulo 4, verso 11 nos dice, no lo digo, y mira, Pablo aclara, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Note la palabra ahí, contentarme, contentarme. Dice Pablo, estoy alegre. He aprendido a alegrarme, a gozarme. Y Pablo corrobora lo que ya había dicho yo, ¿no? Que Pablo no está llamando a un reproche, ¿no? No. Pablo dice ahí, no lo digo esto porque tenía escasez, dice, ¿no? Pues lo digo porque he aprendido a contentarme. Y Pablo le diría en el verso 10 diría, miren Filipenses, yo agradezco a Dios, gracias a Dios, porque yo estoy seguro y hasta ahora Dios lo ha hecho, que Él ha provisto para mí, que Él ha sustentado la obra. Y este tiene que ser un carácter ejemplar de un pastor, ¿no? Muchas veces el liderazgo, el pastorado, queremos las cosas fáciles, ¿no? Mira, yo me voy a ir a liderar, sí, pero voy a ir a una iglesia que ya tiene todo, que tiene templo, que tiene ya sus años, que ya tiene y bien establecidos sus programas, que tiene hecho todo esto. Y muy pocos hombres, siervos, quieren empezar de la nada. ¿Sabes por qué? Porque a veces se nos olvida que Dios va a proveer. En Hebreos capítulo 13, verso 5, si me acompañas ahí, en Hebreos capítulo 13, verso 5, nos dice así la palabra, mira. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, un ejemplo de pastor, por ejemplo, cuando Pablo salió a predicar el evangelio a estos 3 continentes que él conquistaría más adelante, Pablo preguntó, Señor, voy a cumplir tu mandato, pero ¿y dónde voy a llegar? ¿Dónde voy a dormir? ¿Mm? ¿Quién va a proveer para mí? A ver, Señor Jesús, a ver, Ananías, tú que estás enviado por Cristo, dime tú, Ananías, ¿y quién me va a dar, no sé, dinero para que haga los viajes? ¿Dijo eso Pablo? No lo dijo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo confiaba en la provisión de Dios. Confiaba en la provisión de Dios. Y muchas veces falta eso en el liderazgo, la confianza en Dios. Esto se viene desde los evangelios, cuando Jesús envía a los 70, por ejemplo, a los 70 discípulos a predicar el evangelio. ¿Qué les dijo? No lleven ni agua, no lleven bolsa para agua, ni siquiera lleven algo de legumbres, ¿no? Vayan así nomás. Dios proveerá. Ni siquiera sabían ellos qué decir, pero Dios les dijo, Dios utilizará sus bocas y Dios hablará a través de ustedes. ¿Qué se llama eso? Confianza en Dios. Tristemente, muchas veces, cuando alguien quiere asumir el pastorado, ¿sabes qué se fija? A ver, ¿cuántos tengo? Solamente aquí hay 10, no, muy poquitos. Mejor cerraremos la iglesia. No, aquí no va a haber fruto. Y se desaniman. Quieren iglesias. Si vamos a empezar, por lo menos tenemos que ser 40, 50. Tenemos que tener un templo, que tenemos que tener fondos. ¿Qué dice Pablo ahí? Me gozo en el Señor. ¿Sabes por qué un pastor, un líder dice, quiero liderar, quiero pastorear o quiero enseñar? ¿Sabes cuál tiene que ser tu motivación? No decir a mi primera predicación como Pedro, 5,000 voy a convertir. No eso, sino que yo quiero ser predicador, yo quiero ser pastor, yo quiero liderar para deleitar el corazón de Dios, para que Dios se goce viendo uno de sus hijos elevar la voz con la predicación de su palabra y llevar a 1 o 2 o 3 o muchos a su doctrina, a su enseñanza.
La principal motivación de un pastor, de un líder para asumir un cargo, hermanos, no tiene que ser mirar primeramente las comodidades o las necesidades. Primariamente, perdón, la motivación, ¿sabes cuál tiene que ser? Glorificar a Dios, exaltar a Dios, gozarse en la presencia de Dios y gozar y deleitar el corazón de Dios. Recuerde que como hijos deleitamos el corazón de Dios. Por eso Pablo en Timoteo que dice, el que quiere obispado, buena cosa desea, porque sí es voluntad de Dios que hombres sean perfectos y preparados para enseñar. Claro que sí, pero ¿qué principio tiene que tener? Si alguien empieza y dice, no, creo que no vamos a poder porque somos pequeños, no hay fondos, ya ha empezado mal. Hermanos, ¿cómo ha empezado la iglesia primitiva? En catacumbas, en casas. Y ya ha dado frutos, ya ha producido siervos muy buenos, pastores ejemplares, líderes ejemplares, porque ellos han aprendido a gozarse en el Señor en medio de la escasez, a predicar la palabra en medio de la negatividad. ¿Te das de cuenta? Entonces ahí tú tienes que ponerte en mente algo. ¿Cuál es el principio? Gozarse en Dios, deleitar el corazón de Dios. Yo voy a predicar, enseñar o pastorear, sea a dos hermanos que quieran levantar una congregación, porque amo al Señor. ¿Y qué más? Dios proveerá. ¿Qué dice en Hebreos 3? Lo que leímos hace un momento. Por eso podemos decir confiadamente que Dios proveerá. Confío en Él. Él no me dejará, Él me sustentará, porque Él está conmigo. Eso es lo que Pablo, esa es la confianza que a Pablo empezó y mira cuántos 3 continentes que él ganó. Pablo no puso condiciones. A ver, Dios, si voy a ir, mándame al mes alguien que me done, al mes alguien que me ofrende, al mes alguien que me dé cambio de ropas. Pablo no puso condiciones. ¿Sabes qué Pablo dijo? Amén. Tú lo dijiste, yo lo haré, porque es tu mandato, porque quiero gozarme, porque quiero deleitarme. ¿Y cuántas iglesias levantó? ¿Cuál fue el obra del ministerio del apóstol Pablo? Increíble. Lo dije en esta carta también. Lo mismo que el apóstol Pablo lo tenemos nosotros. Muchas veces miramos al apóstol Pablo, oh, el apóstol Pablo, ¿quién como él? Nadie puede ser como él. Pero recuerda una cosa, él mismo lo dijo en esta misma carta, yo no soy perfecto, ni lo he alcanzado ya. Y nos dice a ti y a mí, prosigamos. Pablo está prosiguiendo. Lo mismo que tenía Pablo, lo tenemos nosotros. Tenemos a Dios, tenemos a Cristo, tenemos su palabra. ¿Qué más? Tenemos el Espíritu Santo. Y muchas veces los que nos privamos de poder ganar almas para el Señor, de poder avanzar en el Evangelio y en la obra, somos nosotros mismos, no es el Señor. Porque Dios nos ha dotado, nos ha entregado y nos está proveyendo de todo lo necesario. ¿Qué nos falta entonces? Confianza, gozarse en el Señor, saber que Él proveerá. Solamente encaminarnos en sus mandamientos. Y en el verso 11, ¿qué dice? No lo digo porque tenga escasez. Segundo principio. El primero, ¿cuál era? Deleitar el corazón de Dios. Un principio de liderazgo empieza por el servicio en amor al Señor. Y número 2, ¿qué? Contentamiento, alegría. En cualquiera sea mi situación. Yo te pregunto a ti, en todo Filipenses, que hemos estudiado conmigo, y si tú lo vuelves a leer, en algún momento Pablo dice, me he levantado a las 3 de la mañana y he empezado a orar al Señor, y Señor, manda, sabes que estoy padeciendo necesidad, manda, aunque sea a los corintianos, no sé, pero manda a alguien para que me dé algo. ¿Pablo está orando así de esa manera? En ningún momento. Por eso Pablo dice aquí, ¿qué dice Pablo aquí? No digo porque tenga escasez. ¿Sabes qué? He aprendido a contentarme, he aprendido a estar feliz, he aprendido a estar en paz, cualquiera sea mi condición. Pablo no se fatigaba y decía, a ver, mañana saldré, ¿qué día saldré? ¿Cuándo será mi juicio? Señor, a ver, ¿hasta cuándo voy a estar aquí? Quiero ver a mis hermanos. No decía Pablo eso. Pablo dice en el versículo capítulo 1, ¿qué decía? Porque mis prisiones se han hecho abundantes para el progreso del evangelio. Pablo estaba contento. ¿Por qué? Porque había aprendido a contentarse. No creas que Pablo de la noche a la mañana con un chasquido de dedos, un siervo ejemplar, el apóstol de apóstoles de los gentiles. No, Pablo pasó un proceso y en ese proceso, ¿qué aprendió? Una cosa, a contentarse.
Cualquiera sea que la necesidad. Hermanos, la escuela de siervos es esta vida. ¿Acaso, hermano, no es la escuela de siervos ir a un departamento de teología a aprender discipulado 3 años? No. Eso solamente te capacita en un sentido del conocimiento, pero la experiencia, la vivencia, la vas a aprender afuera, en el mundo, en la calle. Cuando tengan que venir, como dice Pablo ahí, situaciones difíciles y ahí tú vas a demostrar, tú vas a aprender que, como dijo el Señor, ¿no? Cuando dirían muchos, Señor, yo quiero ser tu discípulo, Señor, yo quiero ser tu discípulo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? A ver, vengan, ustedes que quieren ser mis discípulos. ¿Sabían que ni siquiera el Hijo del Hombre, perdón, sabían que las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde acostar su cabeza? ¿Qué les está diciendo con eso? Que no esperen lo mejor si van a ser mis discípulos. Al contrario, esperen lo peor. ¿Qué peor? Pruebas, dificultades, enfermedades, tentaciones. Y mucha gente dijo, bien, ¿quieres ser mi discípulo? Venga. No, Señor, antes tengo mi padre, esperaré que se muera, y una vez que él muera, voy a venir. Jesús, ¿qué dice? Deje que los muertos entiendan a sus muertos. El otro, ¿qué dijo? Señor, mira, compré un terreno, quiero labrarlo, quiero trabajarlo, y después de eso voy a venir. ¿Y qué dijo Jesús? No, ninguno que quiera ser mi discípulo y toma el arado y vuelve atrás es digno de ser mi discípulo. Hermanos, cuando aprendemos o cuando entendemos que somos discípulos del Señor, que somos siervos del Señor y no solamente hijos, ojo, tenemos que entender que Dios nos colocó en esta vida para que en esta vida aprendamos una cosa: el proceso de aprender. Esta vida es una escuela para nosotros, los siervos y las siervas, que queremos entregar, cumplir y sacrificarnos por la obra del Señor. Dios, ¿cómo nos enseña? En esta vida. ¿Qué dice Pablo aquí? He aprendido. ¿Por qué Pablo aprendió? Porque recuerda lo que dijo en el capítulo 3. Era fariseo de la nación de... Tenía rango, tenía estirpe Pablo, tenía posición. No a cualquiera se le daba una carta para que pueda ir a otras ciudades y poder aprender a gente. Pablo sí tenía posición. Y dime tú, en esa posición, ¿él sufría escasez? No. Es más, él era ciudadano romano. ¿Qué aprendió Pablo desde su vida de Saulo a su aprendizaje a Pablo? ¿Qué aprendió? Mucho. Humillación. Él fue humillado. Él pasó mucha necesidad, mucha escasez. ¿Y sabes qué aprendió ahí? No aprendió la queja. ¿Qué aprendió? Contentarme. Alegrarme. Mucha gente hoy día, ¿qué piensa? Bendición de Dios queremos. ¿Qué es bendición? Dinero, salud. Otros dirán amor. Que Dios me manda la pareja ideal. Eso es la bendición de Dios. Oh, Señor, gracias porque ha venido mi idónea, ha venido mi idóneo a mi vida, ¿no? Oh, Señor, gracias por ese trabajo, pero una cosa te quiero decir, amado hermano, amada hermana, la bendición no solamente son esas cosas que van a agradar tu corazón, sino bendición también son las pruebas, también son las dificultades, también son las necesidades, y hay que aprendernos a gozarnos tanto en las bendiciones de bien como en las bendiciones que tal vez nos van a lastimar. Espero que digas amén a eso. Así que la enfermedad, la prueba, la escasez, ¿sabes qué es? Es una prueba en la escuela de siervos que estás tú y yo caminando, y en esta prueba, ¿sabes qué tenemos que aprender? No como antes en el mundo. No hay plata, ¿qué hago? A ver, iré a prestarme, a ver, iré a hacer esto. ¿Te afanabas, sí o no? ¿Por qué no tengo plata? Trabajo y no hay. Pero hago esto y hago lo otro, y había quejas, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? En el camino del Señor ya no hay eso. ¿Qué aprendemos? Dejamos la queja y ¿a qué pasamos? Suspirar y decir, gracias, Señor. Gracias por esta enfermedad. Gracias, Señor, por esto. Gracias por esta necesidad, porque no tengo trabajo. Y sabes, Señor, más te estoy orando, más estoy teniendo comunión contigo. Recuerda lo que dice Romanos 8, 28 al 29. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. A ver, hermano, ¿qué cositas pasó Pablo para que tú puedas compararte? A ver.
Vamos a Romanos. Marca ahí Filipenses. Romanos, perdón, 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11, verso 24. Y quiero que escuches esta lista y la compares con tu lista. Es que tú puedes decir, hermano, ¿cómo vas a decir así? Que las enfermedades también son bendición. Hay que gozarnos cuando hay escasez. ¿Cómo vas a decir eso, hermano? Es que tú no conoces mi escasez. Ah, muy bien, yo no puedo conocer tu escasez. Yo no puedo conocer lo que estés pasando. Pero quiero que compares tu lista con la lista del apóstol Pablo. A ver quién supera a quién, ¿ya? Dice así la lista del apóstol Pablo. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes. Menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? A ver, ¿has comparado tu lista con el apóstol Pablo? ¿Has sufrido apedreamiento? ¿Has estado en el desierto caminando sin agua? ¿Sufriendo de hambre? ¿Negado, rechazado, maldecido por tus propios compatriotas, por tus propios hermanos? Hermanos, hermanas, muchas veces nosotros pensamos, es que esta mi enfermedad es para derrotarme. Nadie puede soportar lo que yo estoy soportando. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad consideras que lo que estás pasando es motivación para quejarte o para decir, gracias, Señor? Porque comparo la lista del apóstol Pablo con mi lista, yo me quedo corto. Es más, ¿quieres que te lleve a algo superior? Compara tus padecimientos con los padecimientos de Cristo. ¿Cristo se quejó? En algún momento dijo, Padre, hasta aquí nomás, lo he pensado bien, volveré al cielo, ahí estaba tranquilo, los ángeles me servían. ¿Dijo eso Jesús? ¿Qué hizo? Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Voy a la cruz porque para esto he sido enviado. Voy a cumplir tu voluntad. ¿Sabes cuál es el gozo que trae, la alegría, el contentamiento que trae las tribulaciones? Que estamos cumpliendo y que estamos padeciendo por la voluntad del Señor. Ahora, con esto quiero marcar algo bien distinto también. Ojo que estamos hablando por el padecimiento de la palabra, no por el padecimiento de nuestros pecados o de nuestras faltas o tal vez de nuestras torpezas, si vale el término. Porque muchas veces los cristianos nos enfermamos o se enferman porque no saben cuidar su cuerpo. Ojo que Pablo aquí está hablando del sufrimiento por la predicación de la palabra. Y cuidado que hay un hermano, una hermana viva y diga, sí, así ahorita estoy sufriendo yo aquí de mi artritis, aquí de mi pie. Ah, pero qué lindo, antes te ibas al frío, no te abrigabas. Otro dirá, hermano, me está doliendo aquí, no sé, la vesícula, el hígado. Y dices, sí, es por padecer por la palabra. No, 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 no. Esa es otra cosa, así que no nos hagamos los vivos, las vivas, y decir, como alguien me dijo, ¿no? Hermano, ven a visitarme porque me duele mucho lo que estoy pasando ahora, la cabeza me duele, todo esto, tengo presión alta. Estas son las pruebas del Señor, ¿no? A ver, un momento, hay que especificar. Cuando la palabra nos dice que padecemos por la palabra, es por la predicación y por el servicio en la obra. No podemos mezclar si yo me alimento mal, tal vez estoy comiendo cada día frituras. Obvio que me voy a enfermar, pues yo no. Y uno puede decir vivo o viva, esto es por padecer. Así tenemos que padecer. No, hermano. Ten mucho cuidado, aprendamos a madurar, aprendamos a diferenciar las cosas. Pablo, ¿a qué está hablando un padecimiento? Pablo, ¿a qué se está contentando? A padecer por la palabra. ¿Por qué padeció Pablo? ¿Por comer mal? Porque ahí estuvo en el frío toda su vida ahí divirtiéndose al aire libre y le entró el reumatismo, por eso no.
Pablo se desvivió por la palabra. Si fue azotado, fue por la palabra. Si sufrió hambre y sed, fue por la palabra. Si fue náufrago y sufrió en el desierto, ¿por qué fue? Por la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado y mucha madurez en decir en qué sentido estamos padeciendo nuestras enfermedades. Te das de cuenta y reconocer muchas veces que, Señor, esta enfermedad es mi culpa. Yo me he descuidado. Yo he sido desobediente a tu palabra porque, como dice Pablo en Corintios, no he sabido cuidar este templo que es el templo del Espíritu Santo. Perdóname, Señor. Ese es un cristiano, una cristiana que reconoce que lo que está pasando es también por causa, por su propia falta o desobediencia, ¿no? Me acuerdo yo aquí haciendo un paréntesis, un hermano me decía, hermano, ora por mi trabajo, de verdad siempre estamos padeciendo, no tengo trabajo. Y yo digo, ¿por qué ha pasado eso? No, es que me he faltado 3 veces y me han retirado. No, pues hermano, obviamente si te van a retirar es porque te estás faltando. No es porque alguien diría, no, este es cristiano y hay que sacarle el trabajo, no está predicando de Cristo, solamente habla de Cristo, en vez de trabajar ahí está cantando sus alabanzas, viene con su Biblia. En ese caso tal vez, por la predicación de la palabra o por mostrar un carácter cristiano, ¿no? Hay que saber diferenciar también los tipos de padecimiento mucho, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces visitar hogares enfermos y yo he sido claro también, no solamente porque quiero endulzarles y decir, hermano, ¿sabes qué es lo que estás pasando? Dios te va a guardar, Dios te va a cuidar. Hay que decirle la verdad, que muchas veces uno llega al hospital, a la cama, de enfermedad, en tristeza, porque uno mismo busca eso, y a eso hay que tener mucho cuidado. En el contexto de Filipenses, y lo que estoy hablando hoy, es que el contexto es padecer por la palabra, sufrir por la palabra, y también padecer por la obra del Señor. Mucho ojo en esa diferencia. Volvemos a Filipenses capítulo 4. Pablo dice, mira, yo he aprendido a contentarme, ¿no? Cual sea mi escasez, cual sea mi situación. ¿Qué has aprendido, Pablo? A contentar. Y lo va a decir en Timoteo, 6, 7 al 8 lo va a decir, con abrigo y sustento, estemos gozosos, dice Pablo. ¿Quieren leer? Vamos, 1 Timoteo 6, 7 al 8. Mira lo que dice Pablo. 1 Timoteo 6, 7 al 8. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué dice Pablo? Otra vez menciona la palabra contento, alegre, en paz, tranquilo. ¿En qué? ¿En lo mucho o en lo poco? ¿Por qué, Pablo? A ver, ¿sabes por qué? Y va a hablar en el contexto también del afán de Filipenses 4. Pablo, ¿sabes por qué no tienes que afanarte? Porque yo te pregunto, Pablo diría, ¿no? ¿Qué has traído cuando has nacido? Nada. ¿Y qué te vas a llevar? Nada. Entonces, ¿por qué te afanas? No tiene sentido. Si tienes un techo, un abrigo y tienes el almuerzo, estate feliz. ¿Sabes cuándo el hombre se afana? ¿Sabes cuándo el hombre entra en problemas? Cuando quiere más. Tiene abrigo, tiene un techo, pero quiere algo más. Un mejor abrigo. No, tengo que disfrutar un autito más. Hermano, la felicidad del mundo, ¿qué es? Tener casa, auto, una familia. Eso es feliz el hombre, ¿sí o no? Ese es el pensamiento humano. Cuidado tú, cristiano, que digas, hermano, el gozo es pues una casita, un autito, una profesión. Con eso es feliz el hombre. Error. Cuidado, como cristiano estés diciendo eso. Te estás afanando. Si dices, el contentamiento, el gozo de un hombre, de una mujer es pues llegar a tener su casita, su auto y su profesión. Entonces, primero empiezo a perseguir mi profesión, después empiezo a perseguir mi casa, luego empiezo a perseguir mi auto y en eso ya han pasado 50 años, 60 años. ¿Por qué? Porque no has aprendido a contentarte en las cosas del Señor. Pablo, ¿qué dice? Me gozo en el Señor, me deleito en el Señor, me regocijo. ¿En quién? En el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Entonces, la marca distintiva también de algo interno del ejemplar pastor, ¿cuál es? Que va a aprender a contentarse. No es como aquel pastor que dice, hermanos, está faltando en la iglesia tal, a ver, empiecen a diezmar, empiecen a ofrendar, aquí los de $50, aquí los de 100, por favor. Tú no has aprendido a contentarte. Es más, en YouTube han visto ese pastor que dice, los que no ofrendan fuera de mi iglesia, fuera de mi iglesia.
Ah, tu pastor, entre comillas, tu líder, entre comillas, quieres lo mejor. No te contentas con la escasez. No eres ejemplo de pastor. Es más, posiblemente seas un falso pastor, un falso maestro. ¿Por qué? Porque el verdadero maestro, el pastor ejemplar, ¿qué es? Aprende a contentarse. Aprende a contentarse. Yo, hermanos, 3 años predicando. Los que a veces me escriben y me dicen, hermano, en la iglesia debes tener ahí 50 ahí, personas ahí que te escuchan, que estás predicando porque les debes enseñar. ¿Y cuánto yo quisiera estar en tu iglesia? Piensan eso. Pero si tú supieras que en mi iglesia estamos ahí 6, a veces 4. Y el hermano Fernando, ¿cómo predica? Como si estuvieran 100. Porque mi gozo, hermanos, en la predicación no es la cantidad. ¿Sabes, hermano? Cuando yo predico, tanto en la iglesia aquí local como también vía internet, ¿sabes cuál es mi gozo? No que muchos me escuchen, no que mi audiencia sea grande. ¿Sabes por qué? Porque la mejor audiencia ya está aquí conmigo. La mejor audiencia me escucha. Es Cristo. Quien está aquí conmigo ahora es Cristo. Y Él está viendo cómo estoy predicando su palabra. Yo no me baso en la cantidad, me baso en el gozo del Señor. Por eso mis predicaciones en internet, a 2 personas en la calle, donde sea, van a ser con la misma intensidad. ¿Por qué? Porque me gozo en el Señor. No me gozo en la cantidad, no me gozo en los recursos. Haya micrófono, no haya micrófono, con audífono, sin audífono, con cámara, con celular. El gozo es mi Señor y su palabra y predicarla. ¿Por qué? Porque he aprendido a contentarme. He aprendido a alegrarme. Haya mucho, haya poco, haya 20 hermanos, haya 2. Amén. Yo voy a predicar porque me gozo, me deleito en la palabra y en servir al Señor. Ah, qué diferencia, ¿no? Contra aquellos falsos, contra aquellos pastores que miran las condiciones, ¿no? A ver, voy a venir a predicar, pero ¿me van a dar para mi pasaje? ¿Me van a dar un auto? 0 kilómetros. Ah, voy a venir, pero me van a dar una ofrendita para igual de casa. No se cobra por pedir la palabra. Si cae en tus manos algo, amén. Si no cae nada, amén también. La palabra no es para vender, no es para negociar, no es para hacer mercadería. Si somos siervos de la palabra y somos pastores de la palabra de Dios, ¿qué somos? Simplemente somos administradores de las cosas de Dios. Esto no es nuestro. ¿Qué es importante entonces en un siervo? Contentarme. Contentarme en todo sentido, en cantidad, en recursos. Por eso aquí me ven siempre feliz, contento, con mi celular, con mi audífono. Yo me siento feliz. He aprendido a contentarme. Ha habido temporadas en las cuales hemos estado 3 antes de que llegue a las redes sociales. El hermano Fernando ha estado predicando más antes a un grupo cerrado de 3, 4 personas. Y siempre lo he hecho con la misma intensidad. Y Dios me ha permitido ahora salir a las redes sociales y lo estoy haciendo con la misma intensidad. Porque he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Ah, qué ejemplo de pastor, qué ejemplo de liderazgo es el apóstol Pablo. Había aprendido a qué? A contentarse. Él seguramente decía, ¿no? Por lo menos la cárcel, ahí en la cárcel no me entra agua, no me da la luz del sol, se sentía feliz. Es más, hay guardias. ¿Y qué? Les voy a predicar el evangelio. Pablo se sentía gozoso. Pablo no solamente dice en palabras externas, regocíjense, sino que él también vivía eso. Él estaba constantemente regocijado en el Señor. ¿Te das de cuenta? 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 2 palabras claves en los versículos son sí los versículos 2. En el versículo 12, ¿cuál? En el versículo 11, ¿qué dice? Aprender, ¿no? En el versículo 12, enseñar. ¿Qué ha hecho Pablo en los 2 versículos? 2 cosas. En el primero que dice, he aprendido. En el segundo, he sido enseñado. Pablo, ¿de quién ha sido aprendido? ¿De quién has aprendido? Primeramente del maestro, de Cristo, porque él lo va a colocar en el capítulo 2, el sentir de Cristo, y Pablo se coloca debajo de Cristo. Y es verdad.
Cristo es nuestro mayor ejemplo al servicio, a la obra, al sacrificio, a la entrega, a la voluntad de Dios. ¿Y qué dice más ahí? He aprendido. Pablo, recuerdan que era un rabino, que era un fariseo, un estudioso de la ley. Conocía la historia de los siervos del Antiguo Testamento. Sabía que cada hombre siervo daba un paso de fe en el servicio del Señor. Él ha aprendido mucho. Él se ha humillado a Dios. Ha dejado sus fuerzas para hacer fuerzas suyas, la de Dios en él. ¿Qué dice Pablo ahí? Estoy enseñado de todo y por todo, para estar saciado, como también para tener hambre, para tener abundancia, como para tener, como para padecer necesidad. ¿No es cierto? Entonces Pablo ahí, ¿qué dice? Es importante ser aprendido, aprender, ¿no? O ser enseñado en este caso. Y en la Biblia tenemos varios ejemplos de varios hombres y mujeres que nos pueden enseñar cómo tiene que ser un verdadero siervo, una verdadera sierva para cumplir la voluntad y también la obra del Señor. Quiero que me acompañes ahí a 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, acompáñame con tu Biblia, verso 24 al 29 que lo hemos leído, pero quiero que volvamos a leer dos textos claves de ese capítulo, ¿ya? 2 Corintios capítulo 11, capítulo 11, verso 24. 11, verso 24. Solamente quiero que nos vayamos al verso 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. ¿Qué dice Pablo ahí? Si es necesario gloriarse, yo me voy a gloriar, sí, pero no en mí, ni en mis fuerzas, ni en lo que he padecido, sino en mi debilidad. Y la debilidad de Pablo, ¿y sabes qué está connotando? Sacrificio. Y a la misma vez también está mostrando que Pablo necesita del Señor. Que si no fuera por él, Pablo no podría gloriarse de que él está encabezando la obra, de que él está siguiendo una buena obra, un buen llamado al arrepentimiento a los gentiles. ¿Te das de cuenta? Y Pablo dice en el verso capítulo 4, volvemos ahí a Filipenses, dice, de todo estoy enseñado. ¿Por qué te contentas, Pablo? ¿Acaso cuando uno no siente hambre, cuando uno no siente frío, acaso no se incomoda, no se pregunta qué hago, busca soluciones? ¿Por qué Pablo parece ser tan dado al sufrimiento? ¿Sabes por qué? Y lo dije al principio, porque las situaciones malas como enfermedades, como escasez, como preocupaciones, muchas veces, o perdón, todas las veces tenemos que verla como una bendición de Dios que nos ayuda a depender más de Él. Y Pablo dice aquí, yo me he contentado, he aprendido a estar lleno, pasar hambre, tener abundancia, porque recuerda que Pablo ha recorrido muchas ciudades y para eso necesitaba también dinero, ¿no? Para llegar a ciertas ciudades, para caminar, para poder transportarse, etcétera. Ahora, ¿había necesidad? Sí la había, y había momentos que Pablo sí tenía para suplir y podía llegar en algún transporte, etcétera. Pero a veces, ¿qué tenía que haber? No había. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Caminar. Tenía que caminar. Pablo está diciendo acá que estoy aprendido y enseñado en todo y sé contentarme, ¿no? En el verso 13 va a concluir de la siguiente manera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, en el versículo 12, ¿qué debemos aprender de Pablo? ¿Qué debe aprender un buen siervo? Las necesidades. ¿Hay necesidad? Claro. Humanamente, hablando humanamente, la gente quiere siempre tener más. ¿Sí o no? Sí. Y en algún momento de tu vida, tú también. Oh, ¿cuánto quisiera tener algo de dinero? Poder ayudar a mi familia o poder tener una mejor vida económica. Claro.
Pero ¿sabes qué nos da un principio aquí, Pablo? Que nos conformemos con lo justo y necesario. Y algo similar va a decir el sabio Salomón en Proverbios, acompáñame ahí, Proverbios capítulo 30, verso 8 al 9. Marca ahí Filipenses y acompáñame a Proverbios. Proverbios capítulo 30, Proverbios capítulo 30, versos 8 al 9. Escucha lo que dice aquí. Proverbios 30, 8 al 9. 8 al 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No sea que te maldiga y lleves el castigo. Te lo voy a traducir lo que está diciendo aquí Salomón en Proverbios. ¿Sabes qué está diciendo en el sentido de las necesidades? Hemos concluido, ¿hay necesidad? Sí, hay necesidad. Pero, ¿qué dice aquí el sabio Salomón? ¿Qué dice? Te lo voy a parafrasear. ¿Sabes qué dice? Señor, no me des más, no quiero ser rico. Cuidado que tenga muchos bienes y me olvide de ti. No me des mucha riqueza, no me des mucho. Cuidado que cuando tenga más, valore más mis cosas y me olvide de ti. Y también dice, pero tampoco me des poco, dice, tampoco me des poco, para que la gente no me vea y diga, cómo va este hijo de Dios o este cristiano, va a sufrir escasez. ¿Sabes qué dice Salomón? No me des ni mucho, tampoco me des poco. Dame lo justo y necesario, el pan de cada día, dame en mi mesa, lo justo y necesario. Y es lo mismo que dice Pablo en Timoteo, ¿no es cierto? Sustento, abrigo y comida, conténtese. ¿Por qué? Porque es lo necesario. Ahora, hay que entender una cosa acá, lo necesario. Yo pregunto, ¿tener 3, 4 casas es necesario? Sí, pues hermano, es necesario. Tengo 3, 4 hijos, a los 4 tengo que dejar. Ah, eso es necesario para ti, para tus necesidades, para tu pensamiento material carnal, pero para un pensamiento espiritual y para un hijo de Dios no es necesario. Una vez un hombre me dijo, a la iglesia me voy a venir, sí, pero cuando acabe de sacar a mi hijo su carrera, después acabe de construir mi casa, yo creo que voy a tardar 5 años, después voy a irme a la iglesia, porque ahí voy a acabar todo, dice, ¿no? Ahí voy a acabar mis deudas, ahí voy a acabar de sacar a mi hijo de la carrera, y hasta ahí, después, lo primordial para mí es trabajar ahora, tengo que trabajar. Ah, estás colocando la necesidad material, la necesidad humana, como primordial, más no la necesidad espiritual. ¿Y Cristo qué dijo? Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué tiene que decir un cristiano cuando llega al evangelio? Señor, dame 2 casas, dame 3 casas, ¿así? Señor, dame, si hoy ganaba lo necesario, lo poco, dame más, multiplícame más. No. ¿Qué tiene que decir? Señor, no me des mucho, tampoco me des poco. Dame lo necesario. Si con esta casita, que tal vez es humilde, no tiene muy espacio, es angostita, aquí me has colocado, amén, Señor, gracias. Tengo un techo, tengo un sustento. Hay que aprender a contentarnos. Y el verdadero maestro, el verdadero pastor, ¿dónde va a llevar tu mente? Lo dijo Pablo en el Filipenses. Tengan este sentir, tengan esta misma mente. Y lo va a decir también en el capítulo 4. Sean imitadores de mí, dice Pablo. Ah, ¿no me crees? Vamos a Filipenses. Mira, Filipenses, ¿qué dijo versos atrás Pablo? Verso 9, 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿No? Lo va a decir también en el verso 17 del capítulo 3. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen así. Ah, Pablo, ¿qué está diciendo? Aprendan. ¿Qué estamos viendo aquí? Un pastorado ejemplar. ¿Por qué? ¿Dónde está llevando la mente de los filipenses, el sentido de los filipenses, Pablo? ¿A las cosas, a las cosas terrenales? ¿A las cosas materiales? Pablo está instando y diciendo, a ver, filipenses, hay tiempito, pueden trabajar, dedíquense nomás a construir sus casitas. Y si hay algo que tengan,
pueden proveer para los demás. No se preocupen por Dios, va a tardar. Continúen ustedes con su... ¿Dice Pablo eso? Pablo dice, ¿acaso filipenses han llegado al evangelio para que Dios les dé más, les sobreabunde? ¿Dice eso Pablo? En ningún momento. Pablo, ¿qué dice? ¿Dónde está llevando la mente de ellos? A sufrir y padecer por Cristo. Y en medio de eso, gozarse. ¿Qué más? ¿Hay necesidad? Claro, pero apréndanse a contentar. ¿Con qué, Pablo? ¿Con qué me voy a contentar? A ver, ven, te voy a enseñar con qué te vas a contentar. ¿Con qué? Con lo necesario. Si hay cristianos que dicen, una casa nomás, no, yo quiero dos. Ah, no estás contento con lo que Dios te ha dado. Pero hermano, ¿qué tiene pues de malo tener algo más? ¿Qué tiene de malo? No tiene de malo. ¿Sabes qué es de malo? Que tu prioridad sea eso. Que en tu mente esté eso. Ahora, ¿cómo consigo? ¿Dónde consigo? ¿Con qué dinero? Ah, tú no estás contento con lo que Dios te ha dado. Hay hermanas que dicen, hermano, mira, estoy pasando esto, estoy pasando esta enfermedad y estoy orando 5 veces. Es más, a las 3 de la mañana me levanto porque el Salmo dice, Dios escucha a los que madrugan, citando los Salmos, ¿no? Si estás orando por tu enfermedad 5 veces, 6 veces al día, no estás contento con eso. Te estás quejando contra Dios. ¿Y qué dice Pablo ahí? No, entonces ya no voy a orar. 2 Corintios capítulo 12. Ya no oraré, ya no suplicaré, porque diga el débil, fuerte soy, porque Dios se fortalece en la debilidad. Bástate en mi gracia. Pablo dejó de orar, pero dejó el aguijón a Pablo. No, ¿qué cambió? El corazón de Pablo. Hay un posteo que hice en la página y dice, creo que tal vez es momento de entender que la oración primariamente no es para que Dios nos saque de nuestras dificultades, no es primariamente para que Dios nos bendiga con lo material, sino que es momento de entender que la oración primariamente o la primera petición cuando vas a doblar rodillas sea decir al Señor, Señor, no dame, sino Señor, quiero conocerte más, quiero amarte más, quiero honrarte más, quiero obedecerte más. Si vas a pedir 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana y otros que dicen, hermano, antes de medianoche sí o sí tengo que orar porque Dios ahí bendice. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Estamos cayendo al sentimentalismo y al humanismo, pensando que Dios es, no sé, un rey mago o un hombre que nos va a dar todo lo que queremos. Que Dios está ahí para satisfacer al hombre. Error. Dios es eterno, es soberano y el hombre tiene que satisfacer y deleitar el corazón de Dios con el arrepentimiento, con las obras y con la adoración permanente y eterna hacia Él. ¿Te das de cuenta? Hermano, entonces voy a examinar a mi líder, a mi pastor, porque el líder, el pastor ejemplar, ¿dónde va a llevar tu mente? A las cosas del Señor, a lo espiritual. Tristemente ahí, hermanos, ¿no? Hermano, pastor, venga a mi casa, porque ha pasado esto, ¿no? Ha pasado que mi negocio no rinde dinero, que mi dinero no alcanza. Pastor, venga a orar para que mi dinero alcance. Hay veces, de verdad que es triste ver la inmadurez espiritual. Es momento de levantar y hacer gentes, hermanos y cristianas, maduros. Un pastor ejemplar como Pablo, ¿dónde va a llevar? A lo espiritual, a contentarme, a alegrarse. ¿Estás en enfermedad? Sí, gózate en el Señor. ¿Sabes por qué, hermano, hermana? No digas al Señor, tú dices al Señor, Señor, estoy enfermo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, como alguien, no, Señor, ya quiero, llévame nomás, ¿no? Débil. No le crees al Señor, tú te estás quejando contra el Señor o diciendo al Señor, acaba con esto. Tú sabes cómo deberías orar, Señor, estoy enfermo, estoy enferma, en dificultad, en escasez, pero Señor, yo quiero pedirte algo. Glorifícate en este cuerpo enfermo. Obra a través de mí. Tú te quejas al Señor que no puedo hacer nada porque estoy así. Y sabes lo que Dios dice, yo te voy a demostrar lo que yo puedo hacer con un cuerpo enfermo, con un hombre en escasez, con un hombre humilde, con una mujer de edad. No te quejes más. Confía en que Dios puede utilizarte a pesar de lo que estás viviendo. Dile al Señor, glorifícate en esta enfermedad, glorifícate en todo lo que estoy pasando. Eso es lo que va a llevar un verdadero maestro. El falso, ¿a dónde te va a llevar? Sanidad, prosperidad, milagros, campañas, etcétera. Kermeses. Cuidado. Pablo nos da el ejemplo
del pastorado. ¿Te das de cuenta? Y Pablo, ¿cómo cierra? Todo lo puedo en Cristo que me... Ah, gracias, Pablo, porque he aprendido de ti y de la palabra de Dios que debo aprender a contentarme, que no debo quejarme, que debo gozarme en el Señor. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué Pablo dice eso? Porque Dios nos fortalece, porque Cristo nos fortalece. Pablo cesaría y diría ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Preguntemos a Pablo y después preguntémonos a nosotros mismos. Pablo, ¿de qué manera Dios te ha fortalecido? ¿Qué significa que Dios te haya fortalecido? Y Pablo responde y te dice, mira, antes de que conocía al Señor, era Saulo y tenía celo por la iglesia, pero celo por Dios. Perseguía la iglesia. Me he unido a la secta más prestigiosa para agradar a Dios. Y al final eso ha sido basura. ¿Sabes por qué? Porque me he dado cuenta que el que no está en Dios o que el Dios no está en él, si no estamos en Dios, nada podemos hacer. Como dice San Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué hacía Saulo? Hacía mucho por el templo, por la ley, por los fariseos, por Israel. Hacía mucho, sí, pero ¿de quién estaba separado? De Dios, de la fe. ¿Y qué dice San Juan 15:5? Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, tanto para el pastorado como para el cristianismo, ¿qué tengo que entender? Separados de mí, Jesús diría, nada podéis hacer. ¿Qué me llama a eso? A estar unido al Señor. Por eso Pablo, ¿qué diría en el verso 10 de Filipenses 3? ¿Qué diría? Eh, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En el verso 8 diría, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, entonces, ¿no puedo hacer nada sin que esté unido a Cristo? Sí. ¿Y cómo hago eso? Dice Pablo ahí, dejando todo y solamente confiando y queriendo conocer más a Dios. Su excelencia, el conocimiento que Él te puede dar, la comunión íntima de tener con el Señor. Este texto de Filipenses 4:13 no es para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces se viene una carrera de 5 años de ingeniería, lo veo complicado. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Cristo me vas a ayudar para dar mis exámenes, para pagar mis libros, para pagar mi matrícula. ¡Qué error! O como alguien me dijo, ¿no? Hermano, voy a estudiar la carrera más difícil. ¿Cuál? Medicina. Y cuesta mucho. Entonces, ¿qué texto? El texto que me han dejado todos dice Filipenses 4:13. Cristo te va a ayudar en todo momento. Y ahí está, ¿no? En el momento del examen, invocando a Cristo. Señor, ayúdame, dame las respuestas. Hemos sacado este texto fuera de contexto y lo hemos aplicado de una manera equivocada. ¿Cómo está utilizando Pablo Filipenses 4:13? En la obra, en la escasez, en la también en las malas oportunidades y también las escaseces que va a presentarse cuando uno empieza la obra o empieza la vida cristiana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te llama a decir que todo lo puedes tú, sino que todo lo puedes en Cristo, en su fortaleza, porque Él te fortalece. Pablo, ¿qué dijo? Antes, cuando era Saulo, todo lo que hacía, insulso, basura. Ahora que estoy unido a Cristo, que Cristo me aceptó, que Cristo me salvó, que Cristo me amó, estoy unido a Él. ¿Qué dice Pablo? Lo estoy haciendo todo. ¿En quién? En su fuerza. Antes era en la fuerza de Saulo, en la postura de Saulo, en la descendencia, en el orgullo de Saulo. Ahora, ¿en quién es? En la fortaleza de Cristo. Lo que dice Pablo. ¿Qué más? Pablo, para hacer una vida fortalecida, primero tienes que rechazar tus propias fuerzas. Eso es muy importante.
Este texto es hermoso, sí, es hermosísimo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, ¿Cristo te va a fortalecer? Sí, para seguir mi vida cristiana, para el pastorado, para el liderazgo, para enseñar a otros en el discipulado. Sí, pero un requisito hay. ¿Cuál? Si quieres que la fortaleza de Cristo te ayude en el ministerio, en la obra, una cosa es requisito. ¿Cuál? Deja tus propias fuerzas. Deja de confiar en ti. Vamos a 2 Corintios, capítulo 12, verso 10. 2 Corintios capítulo 12, verso 10. Lo habíamos visto de manera superficial. Dice el texto así. Vamos a leer desde el 9. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder, ahí está, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quieres tú vivir el texto 4:13 de Filipenses? Claro, hay un requisito. ¿Cuál? Dejar nuestra propia fuerza, dejar nuestra propia confianza. ¿Qué hizo Pablo? Dejó de ser Saulo. Lo dice en Filipenses. Todo esto es basura y aún lo estimo como pérdida. Todo lo que yo creía fuerte, todo lo que me aferraba, lo he dejado. Y he pasado a qué? A confiar en Cristo. ¿Sabes por qué tenemos vidas cristianas pésimas? ¿Por qué tan fácil caemos? ¿Por qué tan fácil nos desanimamos? ¿Por qué decimos, ay, qué buena prédica, mañana mismo empiezo a hacer algo, empiezo a predicar, empiezo a hacer eso y al día siguiente no lo haces? ¿Sabes por qué? Porque aún te sigues mirando a ti mismo, a ti misma. Te sigues contemplando tu propia fuerza, tus propias aptitudes y no estás mirando a Cristo. ¿De qué se trata el verso 13 de Filipenses 4? De dejar mi fortaleza, de dejar mis convicciones, de dejar mi confianza en mí mismo y pasar a la confianza, a la fortaleza y a la convicción de Cristo. Por eso es que fracasamos, porque aún nos seguimos viendo. Hoy empezamos, el Señor nos dice, nos habla con una prédica o algo, y dice, mañana mismo empiezo a estudiar, empiezo a hacer esto, llega el día de mañana y ya las fuerzas, las ganas, se las llevo. ¿Dónde estarán? ¿Sabes por qué? Porque te has vuelto a mirar a ti mismo. Ah, no es que tengo que hacer esto, es que no hay tiempo. Ay, me he olvidado, quería hoy salir a predicar o a evangelizar, pero me he recordado que esto tenía que hacer. Ah, ya has dejado de confiar en la fortaleza de Cristo. Pablo, ¿qué hizo? Dejó su fortaleza, dejó su confianza, dejó su convicción y ¿qué hizo? Basura. ¿Qué hago? La confianza, la convicción y la fortaleza de Dios. La fortaleza de Cristo. ¿Y Pablo qué dijo según la fortaleza de Cristo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo predicaba hace 3 años atrás a un grupo de jóvenes y les animaba a predicar, ¿sabes qué me decían la mayoría? No, hermano, es que me falta. Tengo que aprender más. No sé hablar bien. Tengo miedo de fallarte porque el tiempo no me puede dar. Hermano, vamos a practicar a la calle. No sé, hermano, tal vez no voy a poder. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te miras a ti mismo? Deja de mirarte, deja de mirar tu situación. Mira al Señor. Esa es la fortaleza. ¿Tú quieres aplicar Filipenses 4:3 a tu vida? Sí, amén. Entonces, deja tu fortaleza, deja tu convicción, deja de mirarte, porque te voy a decir algo. Si te sigues mirando a ti, si sigues mirando tu fortaleza, si sigues mirando los no puedo, los sí puedo, los no quiero, los necesito, los no tengo tiempo, nunca vas a avanzar y nunca, repito, nunca vas a experimentar la fortaleza de Cristo, que todo lo puedes hacer en Él y todo lo puedes vivir en Él. Es momento de entender eso. Pablo, ¿hasta qué momento es la fortaleza de Dios? ¿En qué momento te acompaña? ¿Hasta el fin? ¿En momentos de predicar nada más? No, en todo momento. Eso también te trae consuelo y paz. Cuando estás en enfermedad, ¿acaso no puedes encontrar las fuerzas de Cristo? ¿Acaso no puedes gozarse en esta fortaleza? Por eso un cristiano no se queja, sino dice, gracias, Señor. Por más que haya una mala noticia, hermano, hermana, con esta enfermedad hasta tu muerte vas a estar.
Ah, es triste, sí, en mi cuerpo, pero me gozo en el espíritu. ¿Por qué te gozas? No te he dicho que vas a estar enfermo hasta tu muerte, que esto nunca tiene cura, solamente tiene tratamiento. No importa porque me gozo, me contento. Porque, dime, ¿sabes por qué? Porque llegará un día en que este cuerpo será transformado y no habrá más enfermedad, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Por eso me gozo, porque lo que estoy pasando ahora es temporal, es momentáneo. Eso es la fortaleza de Dios, eso es la fortaleza de Cristo. Cristo sabía que yendo a la cruz, eso iba a acabar y terminar y decir, tetelestai, consumado es, hecho está, Padre mío, se acabó. Después de eso, ¿qué pasó? Fue entronado a la diestra del Padre y fue hecho gloria y poder delante del Padre, como dice Filipenses. Fue recibido con gloria, con honor, y Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermanos, hermanas, esto es la fortaleza. Pablo sabía que la persecución, la cárcel, la necesidad de alimentación, el desierto, los azotes, los castigos, sabía que es momentáneo y lo dice en Corintios, si no me equivoco, cuando él diría, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro hombre interior se va renovando cada día se va renovando. Y eso es lo que nos alegra. Eso es lo que la gente no va a entender. Esa paz que solo Dios puede darnos y esa fortaleza que nos hace proseguir y continuar en la obra de Cristo. Vamos a finalizar, creo que no vamos a llegar. Vamos a finalizar con Timoteo. Timoteo, capítulo 2, perdón, segunda Timoteo, ahí en tus Biblias, segunda Timoteo, capítulo 4, segunda Timoteo, capítulo 4, segunda Timoteo, capítulo 4, verso 13. Vamos a leer desde el verso 9 para entender la hilación, ¿ya? Recuerda que segunda Timoteo es la última carta del apóstol Pablo en su segundo encarcelamiento y del cual no va a salir. Aquí es donde él muere, ¿no? Y dice en el verso 9, la última carta a su hijo en la fe, Timoteo, dice el texto, segunda Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescense se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Títico le envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me han desamparado. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. En el culminar de su vida, Pablo, en el final de su trayectoria maravillosa al servicio de Dios, experimentó muchos momentos de tristeza, de dolor, de necesidad, de angustia. Y Dios también le dio momentos de gozo, de alegría, de regocijo, como cuando los filipenses mandaron las ofrendas. Pablo se alegró en el Señor. Pablo se gozó y alabó el nombre de Cristo. Pero Pablo sabía que desde sus inicios hasta su final,
Él iba a llegar por la fortaleza de Cristo. En el momento tal vez más difícil donde tenía que él presentar su justificación o apelar al juicio, y sabemos que en este segundo encarcelamiento él moriría, y al final de su vida, él apela otra vez a la fortaleza del Señor. Y él dice, muchos de los que estaban conmigo me han dejado. A otros les mandé a otros lugares para que puedan ayudar a la propagación del evangelio y al fortalecimiento de las iglesias. Alejandro, que era un hombre el cual consideraba un hermano, un amigo, me ha abandonado. Y no solamente me ha abandonado, sino que ha renegado, ha despreciado y me ha hecho muchos males con su palabra, con su comportamiento. Hermanos, muchas veces vamos a llegar solos a este caminar de fe. Por eso la salvación es individual. Por eso la fortaleza no está en los hermanos, está en Cristo, tanto para el pastor como para el rebaño. La fortaleza es Cristo. No te extrañes si muchos se van a ir. No te extrañes si muchos te van a abandonar. No te extrañes si otros van a seguir otros caminos. Recuerda, como dijo Pablo aquí, cuando estaba yo por defenderme en mi defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Yo me impresiono, hermanos, en este momento de verdad. Porque obviamente no tenemos las mismas condiciones del apóstol Pablo, ninguno de los siervos. Él sabía que en ese juicio Dios iba a tomar su vida a través de estos malos hombres que ni iban después a juzgarlo y a condenar. Y él está pasando un momento muy difícil y en todo eso él dice, Cristo estuvo conmigo. En lo peor de mi vida, en esta peor circunstancia en la que él está pasando, él me dio la fortaleza. Pablo, ¿para qué te dio la fortaleza? ¿Para que salgas? ¿Para que hagas una buena defensa? No. ¿Para qué te dio fortaleza? Para que a través de mi boca, esto es increíble, a través de su boca, los gentiles, los jueces, puedan escuchar el evangelio. Pablo, ¿por qué no expusiste tu caso, no te defendiste? Eso no importa. Pero Pablo no importa eso. Lo importante es predicar el evangelio incluso en nuestro último aliento. Si vas a pedir la fortaleza de Dios, que no sea pues para tus bienes, para tu necesidad. Pablo necesitaba aquí, ¿sí o no? Claro, está delante de un juez, delante de un concilio, delante de gente importante. Y uno piensa y dice, se va a defender para que salga, para que sea liberado. Y Pablo no pide esa fortaleza. ¿Sabe la fortaleza que le da Cristo? Predica la palabra a todos estos gentiles. Wow. Filipenses 4:13 muestra la fortaleza de Cristo en la obra del Señor, en la propagación y testificación del evangelio. Así que no me digas que eres débil en tu enfermedad. No me digas que eres débil en lo que estás pasando. Si vas a pedir la fortaleza de Dios, de Cristo, en ti, para ti, y que se manifieste a través de ti, que no sea por tu enfermedad, que no sea por lo que estás pasando, sino que eleves tu voz y te pongas de rodilla y digas, Señor, dame fortaleza, pero no primariamente para que esto cambie, que mi situación cambie, sino que me des fortaleza para que a través de mí yo pueda predicar tu palabra
a todo tiempo, en todo momento. Hermanos, tú tienes que entender una cosa. Nuestra vida no está comprada. Nuestra vida no está extendida a muchos años. Solo Dios sabe cuándo nos iremos, cuándo Él nos llevará. Tú tienes que vivir cada día recordando una cosa. Hoy es el día de testificar de Cristo y pedir fortaleza para eso. Es que hermano, no puedo, es que hermano me falta. Basta de eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque los demás nos vayan dejando, Cristo estará con nosotros. Siempre como lo estuvo con Pablo. ¿Y sabes para qué nos dará fortaleza? Para elevar nuestras voces, levantar nuestros pies, salir, prepararnos para la evangelización y también para cumplir la gran comisión. Hermanos, ¿sabes por qué Pablo dice ahí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera? Porque él estaba gozoso. Ha cumplido su meta, ha cumplido su propósito, ha cumplido su llamado. Y el mismo llamado de Pablo, tú y yo lo tenemos. Al igual que Pablo, tú y yo vamos a partir de este mundo. Tú y yo lo sabemos. La pregunta es, ¿vamos a partir con gozo? ¿Vamos a partir con la convicción de que hemos obrado para el Señor? ¿De que hemos hecho nuestras las palabras de Pablo? Para mí vivir es Cristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Has aprendido a vivir en la escasez? ¿Has sabido contentarte con lo que tienes o te vas a seguir quejando? ¿Vas a seguir mirando lo que necesitas humanamente? ¿Vas a querer seguir acumulando? ¿Vas a seguir trabajando por esta vida o vas a trabajar por el reino venidero? La pregunta es para ti. La fortaleza de Dios la tenemos, sí, pero recuerda, tenemos que primeramente despojarnos de nuestra fortaleza, de nuestra confianza, de nuestra convicción y de nuestros deseos, para pasar a la convicción, a los planes, a la voluntad y tener la fortaleza de Cristo. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer para mí poder traer esta primera parte, no hemos podido acabar. Vamos a tener un tiempo después para acabar la segunda parte de la iglesia, ¿no? El ejemplar de una iglesia, de un rebaño también. Para mí ha sido un placer, es una carta muy, muy profunda la que Pablo nos deja acá. Empecemos a meditar, empecemos a entender cómo Dios quiere que le sirvamos, cómo quiere Dios que valoremos las cosas terrenales de las cosas celestiales. Aprendamos a gozarnos y a contentarnos con lo que tenemos. Si tú eres una persona de escasos recursos, tal vez tú eres huérfano o huérfana, tal vez tú eres una mujer, madre soltera o padre soltero, o viudo o viuda. Tal vez tu esposo o tu esposa te ha dejado, te ha abandonado, o viceversa. Apréndete a contentar. No te quejes, no te lamentes más. Dobla las rodillas y di al Señor, Señor, esto malo, vuélvelo en lo bueno. Que tu corazón se contente en lo que estés pasando. Y recuerda, la fe no es para cambiar la situación, es para cambiar nuestro corazón. Y la oración, primariamente, es para adorar a Dios, es para conocer más a Dios, es para honrar más a Dios y es para alabar más a Dios. Si vas a orar hoy, en cualquier horario, pide que Dios te conceda conocerle más, en comunión, en relación. Amados hermanos, para mí ha sido un placer, que Dios les bendiga. Nos vemos en una siguiente reunión, en una siguiente lección para concluir la carta a los filipenses. Bendiciones, que Dios les bendiga.